perro callejero encontró a una niña perdida durante la tormenta. Lo que sucedió después te hará llorar. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El furioso huracán golpeaba sin piedad la ciudad de Madrid. El viento silbaba con un sonido desgarrador, como el lamento de una criatura herida. En las calles vacías, detrás de un auto estacionado, se escondía Chico, un perro callejero de pelaje descuidado y áspero. Sus ojos, llenos de desconfianza y cansancio, no perdían de vista a una niña pequeña que, temblando, buscaba refugio a unos metros de él. Lo que pasó después te romperá el corazón. Aquella tarde de invierno, la lluvia caía a cántaros, empapando cada rincón de la ciudad. Caminar por las calles se había vuelto un desafío para cualquiera que no tuviera un lugar donde resguardarse. Lucía, de tan solo 6 años, intentaba protegerse bajo el alero estrecho de un edificio viejo. Su cuerpecito temblaba de frío y de miedo. El cabello, mojado y pegado a su carita, dejaba ver sus ojos grandes y cansados. Llevaba puesto un vestido delgado y rasgado que no lograba darle calor. Sus brazos delgados se abrazaban a sí mismos en un intento de consolarse. Respiró hondo, juntando valor para seguir adelante. Sus ojos recorrían la calle con desesperación, buscando algún rastro de ayuda, algo que la hiciera sentir menos sola. Su estómago vacío rugía con fuerza, recordándole los días que llevaba sin probar bocado. Casi arrastrando los pies, se acercó a un contenedor de basura. Con manos pequeñas y temblorosas, hurgó entre los restos. Su corazón dio un brinco cuando encontró un pedazo de pan duro, pero entero. Sin pensarlo, lo guardó en su bolsillo y buscó algún rincón seco donde pudiera sentarse a comer tranquila. Del otro lado de la calle, aún escondido detrás del coche, Chico la observaba en silencio. Sus ojos seguían cada uno de los movimientos de la niña. Había aprendido a temerle a los humanos, pues nunca habían sido amables con él. Pero algo en esa pequeña le resultaba distinto. Sin saber por qué, venció su instinto de mantenerse lejos y empezó a acercarse, moviéndose entre las sombras. Su nariz captaba el tenue aroma del pan y su estómago vacío le pedía que avanzara. Lucía lo notó antes de que él estuviera demasiado cerca. Se sorprendió y dio un paso atrás, pegándose a la pared fría. Apretó con fuerza el pan que sostenía en la mano, mirándolo con ojos grandes y asustados. Durante un instante que pareció eterno, ambos quedaron inmóviles, solo separados por la cortina de lluvia que seguía cayendo fuerte entre ellos. Pero algo en la presencia de Chico la tranquilizó. Él no ladró, no gruñó, ni mostró los dientes. Solo la miraba, con la cabeza agachada y la cola que se movía, apenas, como un débil saludo. En sus ojos había el mismo hambre que ella sentía en el cuerpo. A pesar del rugido de su estómago, Lucía estiró la mano lentamente, partió el pan por la mitad y le ofreció un pedazo a Chico. Le temblaban los dedos mientras lo hacía, pero su gesto fue firme. Por primera vez en días, no se sintió sola. Chico dudó, olisqueando el aire antes de dar un paso hacia adelante con cautela. Tomó el pedazo de pan y comenzó a devorarlo, el hambre evidente en cada mordisco. Lucía sonrió levemente al verlo comer, el miedo en su corazón se desvaneció, reemplazado por una cálida sensación de confort. Cuando Chico terminó de comer, caminó alrededor de ella y se tumbó a su lado, presionando su cuerpo contra sus piernas. Su pelaje mojado era áspero, pero el peso y el calor que le transmitía le daban consuelo. Lucía suspiró, apoyándose contra la pared mientras mordisqueaba su parte del pan. No era mucho, pero ese pequeño bocado le ofrecía algo más que comida, era una sensación de compañía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. ¿Tú también tienes hambre?, murmuró, mirando de reojo a Chico. Él levantó la cabeza, mirándola como si entendiera. Parece que estamos solos los dos. Guardó silencio por un momento, el sonido de la lluvia los envolvía. Luego, con voz suave, comenzó a hablar, como si la tormenta le hubiera dado permiso para liberar todo lo que había reprimido durante tanto tiempo.
No me gusta estar en casa, dijo, su voz tan débil que apenas se oía por encima de la lluvia. Mamá y papá siempre están gritando, a veces me pegan. Intento ser buena, pero nunca es suficiente. Chico, como si entendiera el peso de sus palabras, frotó su cabeza contra ella para consolarla. Sus ojos se suavizaron. Lucía sintió un nudo en la garganta, las lágrimas a punto de brotar. Ellos me odian, murmuró, sus dedos apretando la tela de su vestido. Creo que me odian, no sé por qué. Chico gruñó suavemente, como si protestara, y presionó su cabeza contra su regazo. Lucía exhaló temblorosa, colocando su mano sobre el pelaje de él. Tú eres el primero que ha sido bueno conmigo en mucho tiempo, dijo, con la voz ahogada. Toda la noche, Lucía permaneció allí, bajo la tormenta, junto a Chico. La presencia constante de él ayudaba a calmar el dolor en su corazón. La ciudad rugía a su alrededor, pero en su pequeño rincón, solo estaban ellos dos, una niña y un perro. Dos almas perdidas que se habían encontrado en medio del caos. El parque estaba tranquilo, sumido en la suave luz del atardecer. Lucía estaba sentada en un banco, perdida en sus pensamientos, su mano descansaba suavemente sobre la cabeza de Chico. El perro, siempre alerta, levantaba ocasionalmente el hocico para sentir el mundo que los rodeaba. Su pelaje suave era cálido bajo la mano de ella, un consuelo en medio del silencio. De repente, una figura apareció detrás de los árboles. Un hombre alto y delgado, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, se acercó a ellos. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, sus ojos fijos en Lucía. Buenas noches, dijo, su voz intentando ser encantadora. Bonito perro, ¿puedo sentarme aquí? Lucía se puso rígida, agarrando con fuerza la correa de Chico. Había algo extraño en ese hombre, su sonrisa era demasiado forzada, sus movimientos demasiado calculados. Estoy esperando a alguien, respondió, con una voz firme pero su cuerpo tenso. El hombre se rió con un tono bajo, casi intencionado. No hay necesidad de estar tan nerviosa, niña. Solo quiero hablar. Dio un paso más, demasiado cerca para estar cómodo, sus ojos ahora fijos en Lucía. ¿Cómo se llama tu perro? Antes de que Lucía pudiera responder, Chico gruñó, un sonido bajo que parecía resonar en el aire. El pelo en su espalda se erizó, su cuerpo tenso como un resorte listo para saltar. Tranquilo, Chico, dijo el hombre, levantando las manos en señal de paz, pero sus ojos delataban su incomodidad. Dio otro paso, extendiendo la mano hacia Lucía. Y fue entonces cuando Chico se lanzó. El ladrido de Chico resonó como un trueno, se lanzó a las piernas del hombre, mordiendo su pantalón con un gruñido feroz. El hombre tropezó hacia atrás, maldiciendo mientras trataba de alejar a Chico. Sujeta a tu perro, gritó, su voz llena de pánico, pero Chico no retrocedió, su gruñido se hizo más fuerte, más amenazador para proteger a Lucía. La tensión en el aire se intensificó. El corazón de Lucía latía desbocado, se quedó congelada, sin saber qué hacer. Podía sentir la energía de Chico, la determinación inquebrantable de protegerla, y eso fue suficiente para sacarla de su parálisis. Chico, ven aquí, gritó, con la voz temblorosa, pero Chico no se movió. El hombre, ahora desesperado, trató de patear a Chico, pero él esquivó rápidamente y ladró de nuevo, su ladrido aún más fuerte, más feroz. Eso fue suficiente para que el hombre se asustara, sus ojos llenos de pánico mientras se daba la vuelta y huía, desapareciendo en la tenue luz del crepúsculo. Chico permaneció allí, su pecho subiendo y bajando, mostrando sus dientes, sin apartar la mirada del hombre que huía. Solo cuando él desapareció por completo, Chico se relajó, su cuerpo se volvió más liviano y volvió al lado de Lucía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, llenas de alivio mientras se arrodillaba y abrazaba fuerte a Chico. Gracias, Chico, susurró, escondiendo su rostro en su cálido pelaje. Chico lamió su mejilla, su cola agitándose suavemente, como para asegurarle que todo estaba bien.
Había cumplido su misión y nada le sucedió a ella. ¿Estás bien, pequeña? Una voz suave interrumpió el momento. Lucía levantó la mirada y vio a una anciana acercarse, su rostro lleno de preocupación. Vi lo que sucedió. Llamaré a una ambulancia, necesitas que te revisen, y tu perro también, es muy valiente. Lucía asintió, aún abrazando fuerte a Chico. Gracias, señora, dijo, con la voz rota. La anciana asintió, sacando su teléfono y marcando rápidamente. Pocos minutos después, el sonido de la sirena de una ambulancia se hizo más fuerte mientras se acercaba. Lucía acariciaba inconscientemente el pelaje de Chico, su mente aún girando después del incidente, pero su corazón se sentía en paz sabiendo que ya no estaba sola. Cuando la ambulancia llegó, miró a Chico, que ahora estaba sentado a su lado, sus ojos aún alerta pero sin la ferocidad de antes. Había protegido a Lucía sin dudar, y ella sabía que siempre lo haría. El olor a desinfectante llenaba el aire de la habitación del hospital. Lucía estaba sentada al borde de la cama, abrazando sus rodillas con fuerza, sus ojos mostrando cansancio y vacío. Cada vez que la puerta se abría con un chirrido, ella se sobresaltaba. Chico, su perro Golden Retriever, seguía a su lado, su pelaje suave rozando suavemente sus piernas, sin dejarla sola ni por un momento. Clara, la enfermera, corrió la cortina con cuidado y se acercó a Lucía, dando cada paso con cautela. Había trabajado en esto el tiempo suficiente para reconocer las señales, pero eso nunca lo hacía más fácil, los moretones, los cortes, y el espíritu roto de una niña que había soportado más de lo que debería. Lucía, la llamó Clara con suavidad, acercando una silla. Hemos descubierto algunas cosas durante el examen. ¿Puedes decirme qué pasó? Lucía miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera entrar de repente. Tragó saliva, su voz era apenas un susurro. Ellos no me quieren. Siempre dicen que soy el problema, comenzó, sus dedos trazando la costura de la bata del hospital con nerviosismo. En casa, no recuerdo la última vez que no sentí miedo. Clara se inclinó ligeramente, mostrando que estaba escuchando, pero sin presionar. Sabía que momentos como estos eran frágiles, y solo una palabra o mirada equivocada podían hacer que Lucía se cerrara. Su corazón se encogió de dolor, pero su rostro permaneció sereno. Lucía continuó, con la voz entrecortada. Mi padrastro, él me golpea cuando no obedezco, cuando hago algo mal. Y mi mamá, ella no lo detiene. Ella deja que pase. Chico empujó suavemente a Lucía con su nariz, como si sintiera la ola de desesperación que la envolvía. Su lealtad era incondicional, un amigo silencioso en el mundo caótico de Lucía. Clara se dio cuenta de cómo las manos pequeñas de Lucía se aferraban al pelaje de Chico, como si estuviera extrayendo fuerza de él. La garganta de Clara se tensó, pero trató de sonreír, extendiendo una mano para acariciar la cabeza de Chico. Es un buen perro, dijo suavemente. Nos aseguraremos de que siempre esté a tu lado. Clara se levantó, y en su mente comenzó a formarse un plan. La presencia de Chico no solo era un consuelo, sino también una necesidad. Clara hablaría con los médicos para proponer que Chico fuera registrado como perro de terapia para Lucía. Si alguien merecía mantener ese vínculo, era esta niña. Mientras Clara pensaba, la puerta se abrió y Joan, la trabajadora social, entró. Su rostro mostraba profesionalismo, pero sus ojos se suavizaron al ver a Lucía. Ya le habían informado brevemente sobre la situación, y ahora era el momento de evaluar con más claridad. Hola, Lucía, comenzó Joan, con una voz suave pero firme. Acercó una silla junto a Clara. Estoy aquí para ayudarte. Quiero asegurarme de que estés segura. Ya hemos comenzado el proceso para sacarte de casa, nadie te hará daño más. Lucía se puso rígida al escuchar las palabras, en casa, su cuerpo se encogió como un reflejo de defensa. Chico se acercó más, percibiendo la tensión de la niña. Joan continuó, con el mismo tono calmado. Te llevaremos a un lugar seguro. Y Chico, miró al perro. Él también irá contigo.
Los ojos de Lucía brillaron un poco, mostrando una débil chispa de esperanza. ¿No se quedará?, preguntó, con la voz temblorosa. John negó con la cabeza. No, Chico estará contigo, donde quiera que vayas. Por primera vez desde que ingresó al hospital, Lucía parecía respirar un poco más fácil. La presencia de Chico no era solo un consuelo, sino su línea de vida, su protector en un mundo cruel. Clara y John intercambiaron una mirada, comprendiendo lo que había que hacer. Chico no era solo una mascota, era parte de la lucha de Lucía por sobrevivir. John se inclinó, colocando suavemente su mano en el hombro de Lucía. Ahora estás a salvo, eso es lo más importante. Vamos a asegurarnos de que así siga. Lucía asintió, sus manos se aferraban a Chico. Afuera, el día seguía su curso, indiferente al dolor que se desarrollaba dentro del hospital. Pero en esa pequeña habitación, había germinado un frágil comienzo. No era mucho, pero para Lucía, era la primera esperanza genuina. La habitación del hospital era demasiado silenciosa, el pitido de las máquinas era el único sonido que rompía el silencio cuando Lucía se recostaba en la cama, con los ojos fijos en el techo. Chico estaba a su lado, sus ojos alertas sin apartarse de la puerta. Parecía sentir que algo estaba por suceder, algo que ambos no podían evitar. La puerta se abrió de repente, rompiendo el frágil silencio. Sus padres estaban allí, con rostros torcidos en una falsa preocupación, pero Lucía podía ver a través de ellos. Sus ojos contaban otra historia, fría y calculadora, llena de ira. La voz aguda y autoritaria de su madre rompió el aire de la habitación. Lucía, nos vamos a casa ahora mismo, ordenó, acercándose más. Lucía se congeló, su corazón latía con fuerza mientras el miedo volvía a surgir. Todavía recordaba las amenazas de la última vez, la forma en que la mano de su padre apretaba su brazo, dejando moretones. Ahora, esos ojos oscuros volvieron a aparecer, escondidos detrás de una falsa preocupación. Chico gruñó, cambiando inmediatamente su postura cuando su padre se acercó a la cama. Sus dientes se mostraron, un gruñido bajo surgió de su garganta, claramente dispuesto a no dejar que nadie lastimara a Lucía. Su padre se detuvo, lanzándole a Chico una mirada de odio. «Quita a ese perro de aquí, es peligroso», dijo con resentimiento. Chico no se movió, la mano de Lucía buscó el pelaje de él, agarrándose al único refugio seguro que tenía en ese momento. «Déjennos en paz», murmuró, con voz temblorosa pero decidida. «¿Te vas a casa, Lucía?», insistió su madre, acercándose más. La falsedad en su voz hizo que el estómago de Lucía se retorciera. «Te extrañamos, estamos preocupados por ti». Lucía sacudió la cabeza. Ella sabía más que eso. Había visto sus miradas, el desprecio en sus ojos cuando pensaban que no estaba prestando atención. Ahora, solo estaban actuando frente al personal del hospital. Finalmente, el guardia de seguridad en la puerta se adelantó, deteniéndolos. «Debo pedirles que retrocedan», dijo, con una voz firme. Su padre frunció el ceño pero tuvo que retroceder de la cama. «Es nuestra hija», dijo con los dientes apretados, tratando de contener su ira. «No tienen derecho a mantenerla lejos de nosotros». Chico emitió un gruñido de advertencia, posicionándose entre Lucía y sus padres. La atmósfera en la habitación se volvió aún más tensa cuando el oficial de policía que estaba afuera entró. Su actitud calmada solo pareció enfurecer más al padre de Lucía. «Solo queremos proteger a nuestra hija», dijo su madre, con la voz temblorosa y falsa, incluso dejando escapar una lágrima, pero Lucía no se dejó engañar. El miedo que sentía no venía del hospital, sino de la idea de tener que regresar a ellos. El oficial intercambió una mirada con la trabajadora social que observaba desde el pasillo. «Necesitamos investigar más sobre esta situación antes de tomar cualquier decisión», dijo, con un tono firme. «Hasta entonces, ustedes no pueden llevarse a la niña del hospital». El padre de Lucía abrió la boca para protestar, pero el oficial levantó la mano para detenerlo. «Esto no es una discusión.
Serán contactados después de que la investigación termine. El silencio llenó la habitación, pesado y asfixiante. Sus padres la miraron con ojos furiosos, sus máscaras se deslizaron temporalmente, y en sus ojos, Lucía vio la verdad. Nunca se habían preocupado por ella. Siempre se trataba de control, de mantenerla bajo su dominio. Cuando fueron escoltados fuera de la habitación, su padre se giró y siseó entre dientes. «Te arrepentirás de esto». Lucía tembló, pero Chico se acurrucó más cerca de ella, su presencia fue reconfortante. Ya no estaba sola. Cuando finalmente la puerta se cerró, la habitación se sintió más ligera, más segura. Chico frotó su cabeza contra su mano y ella sonrió entre lágrimas, susurrándole. «Nunca me alejaré de ti, Chico, lo prometo». El oficial de policía y la trabajadora social se quedaron un momento, hablando en voz baja en la puerta, pero Lucía no los escuchaba. Estaba demasiado inmersa en sus pensamientos, aliviada al saber que al menos por ahora estaba segura, aunque el miedo aún permanecía, sabiendo que esto aún no había terminado. Pero por ahora, Chico estaba a su lado, y eso era suficiente. La investigación concluyó, y el tribunal dictaminó que los padres de Lucía no eran aptos para cuidar de ella. Lucía fue enviada a un orfanato mientras esperaba ser adoptada, y Chico la acompañó como un perro de terapia. El refugio era un lugar tranquilo, ubicado entre edificios antiguos y sombreado por grandes árboles. Los niños jugaban en el patio, sus risas resonaban en el aire, pero para Lucía, eran solo ecos distantes, algo que no podía alcanzar. Evitaba las miradas de los demás niños, bajando la cabeza, sus manos se aferraban a Chico, como si soltarlo significara perder la sensación de seguridad. «Te gustará estar aquí», dijo Rosa, la encargada del refugio, con una voz suave pero segura. Rosa los recibió con calidez, pero Lucía aún mantenía la distancia, sus hombros tensos por la ansiedad. Rosa se dio cuenta, pero no presionó. En cambio, se agachó y acarició la cabeza de Chico. «Este amigo es un buen compañero para tener», dijo con una sonrisa. Lucía no respondió, no necesitaba hacerlo. Chico movió la cola, con la lengua fuera de su boca, ladrando suavemente como si quisiera decir: «No te preocupes, yo me encargaré de cuidarla». Los llevaron a una habitación con 2 camas. Era una habitación simple pero limpia, las paredes estaban pintadas de un color verde claro. Una ventana dejaba entrar la luz que bailaba sobre el suelo. Lucía se quedó quieta, mirando todo a su alrededor, pero no se acercó a la cama ni a la ventana. Simplemente se quedó allí, agarrando la correa de Chico, mirando fijamente el espacio frente a ella, como si todo fuera a desaparecer si parpadeaba. «Puedes descansar un rato, luego volveré a verte», dijo Rosa con voz suave, como la calma antes de la tormenta. Asintió ligeramente y salió de la habitación, dejando a los 2 solos. Lucía se sentó lentamente en la cama, Chico se acomodó a su lado. Ella acariciaba su pelaje de forma automática, mientras su mirada se perdía en el vacío. Este era un lugar seguro, pero todo aún era muy nuevo, demasiado abrumador. Día tras día, Lucía seguía en silencio. Evitaba a los demás niños del refugio, siempre escondiéndose en los rincones con Chico cuando se acercaban. Podía escuchar sus risas, sus intentos de acercarse, pero no estaba lista, aún no podía. Pero Chico, como siempre, estaba allí. Frotaba su nariz contra la mano de ella cada vez que sentía que su ansiedad aumentaba, su nariz suave tocaba la palma de su mano como recordatorio de que él estaba allí. Su presencia era un consuelo, una cuerda salvavidas en medio del torbellino de emociones que aún no podía procesar. Una tarde, mientras Lucía estaba sentada en el patio con Chico a su lado, Rosa se acercó. No se sentó demasiado cerca, solo lo suficiente para que Lucía supiera que estaba allí. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Rosa. Lucía se encogió de hombros, con la mirada fija en el suelo. «Está bien sentir incertidumbre», dijo Rosa, con una voz cálida pero sin ser intrusiva. «Este lugar puede parecer extraño al principio, pero aquí estás a salvo».
Nadie te hará daño. Lucía miró a Chico, que tenía la cabeza apoyada en su regazo, y por un momento, sintió un poco de la seguridad que Rosa mencionaba. Asintió levemente. He visto a muchos niños pasar por estas puertas, continuó Rosa. Algunos tan callados como tú, otros que querían hablar de inmediato, pero todos necesitan su propio tiempo. Lucía no respondió, pero sintió el peso de las palabras de Rosa asentarse suavemente en su corazón. No la estaban obligando a hablar, y por eso se sintió agradecida. Cuando los días se convirtieron en semanas, Lucía empezó a abrirse más, no de manera grandiosa, sino en pequeños gestos, casi imperceptibles. Comenzó a sentarse más cerca de los otros niños a la hora de comer, sus ojos ya no se movían nerviosos de un lado a otro. Asentía cuando Rosa le preguntaba cómo estaba, y sonreía levemente cuando Chico se frotaba contra ella, animándola a jugar con él. Chico seguía siendo su apoyo, guiándola a través de las incertidumbres de esta nueva vida, y aunque a Lucía le quedaba un largo camino por recorrer, cada día en el refugio era menos aterrador, y comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Una tarde tranquila, Rosa entró a la habitación, su rostro era una mezcla de esperanza y preocupación. Lucía levantó la mirada desde donde estaba sentada, trazando círculos en el suelo con el dedo. Hay una familia que quiere conocerte, dijo Rosa suavemente. La familia Martínez. Quieren adoptarte. El corazón de Lucía dio un vuelco. Este era el momento que había soñado, pero al mismo tiempo, estaba lleno de miedo. Nunca había pensado que alguien querría llevarla a casa, especialmente con el equipaje que llevaba consigo. Y cuando hablaba de equipaje, no se refería solo a su pasado, sino también a Chico. Son una pareja buena, continuó Rosa, agachándose para mirarla a los ojos. Pero no les gustan los animales. Dijeron que vendrán a buscar a Chico después. Tú irás primero. Puede ser un nuevo comienzo. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. Chico había sido su sombra desde que tenía memoria. Un amigo silencioso, que nunca se alejaba de ella. Tener que separarse de él, aunque fuera temporalmente, parecía algo imposible de imaginar. Pero ellos prometen que vendrán a buscarlo después, ¿verdad? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. Rosa dudó por un segundo, pero luego asintió. Sí, prometen que no estarán separados por mucho tiempo. Lucía miró a Chico, que estaba tumbado a sus pies, con la cabeza descansando sobre sus piernas, su cola golpeando suavemente el suelo como si sintiera la tensión. Se inclinó hacia él, acariciando su pelaje. Volveré a buscarte, susurró. La familia Martínez llegó esa misma tarde. Eran tal como los había descrito Rosa, cálidos, corteses, y claramente ansiosos por conectarse. La señora Martínez, una mujer con ojos amables, se arrodilló junto a Lucía. Eres Lucía, ¿verdad? Dijo suavemente. Hemos oído cosas muy bonitas sobre ti. Lucía forzó una sonrisa como respuesta. ¿Puedo llevar a Chico conmigo? Preguntó, mirando al perro a su lado con preocupación. El señor Martínez, un hombre alto con el pelo canoso, miró brevemente a su esposa. Chico se quedará aquí por un tiempo, dijo, con voz suave pero firme. Volveremos a buscarlo cuando ya estés acostumbrada a tu nuevo hogar. Así será más fácil. Lucía quería protestar, quería pedirles que dejaran que Chico fuera con ella, pero la calidez en la voz de los Martínez la hizo detenerse. Le estaban ofreciendo algo que nunca había tenido, un hogar, una oportunidad. Está bien, susurró, extendiendo la mano hacia Chico una última vez. Pero volveré por él pronto. La vida con la familia Martínez era muy diferente. Lucía comenzó a acostumbrarse a las rutinas de una familia, algo que antes siempre le había parecido extraño. Las cenas eran tranquilas pero cálidas, le preguntaban sobre la escuela, la animaban a probar nuevos pasatiempos, y la trataban con una amabilidad a la que no estaba acostumbrada. Con el tiempo, comenzó a sentirse más cómoda con el ritmo de la vida familiar. Pero por mucho que intentara integrarse, había un dolor persistente que siempre estaba presente en su mente. Cada noche,
Se acostaba en su cama y pensaba en Chico, solo en el refugio. Recordaba cómo frotaba su cabeza contra su mano, el calor de su cuerpo a su lado. Habían pasado 2 meses, y cada vez que mencionaba traer a Chico a casa, los Martínez cambiaban de tema. Pronto hablaremos sobre Chico, querida, decía la señora Martínez con una sonrisa rápida, pero la conversación nunca avanzaba más allá de eso. El señor Martínez asentía, evitando mirarla a los ojos. Lucía sabía lo que estaba pasando. La promesa de traer a Chico de vuelta se estaba desvaneciendo lentamente, arrastrada por la comodidad de esta nueva vida. Pero ella no podía olvidarlo. El pensamiento de Chico esperando en el refugio seguía doliéndole. Mientras tanto, Chico seguía en el refugio. Todos los días, se sentaba junto a la puerta, con la mirada fija en el camino buscando cualquier señal de Lucía. Cada vez que un coche se detenía, sus orejas se erguían y su cola se agitaba con fuerza, solo para que se cayera cuando quien bajaba no era ella. Con cada día que pasaba, su emoción disminuía un poco, pero nunca dejó de esperar. Lucía había prometido que volvería, y en su leal corazón, Chico creía en esa promesa. Por ahora, seguiría esperando, tumbado junto a la puerta, con los ojos mirando hacia el horizonte. A pesar de cómo avanzaba su nueva vida, Lucía no podía liberarse del peso de una promesa incumplida. Aquella noche era tranquila, solo se escuchaba el susurro de las hojas fuera de la ventana. Lucía yacía en su cama, mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. Los recuerdos de Chico, su fiel amigo del orfanato, pesaban sobre su corazón. Habían pasado muchas semanas desde la última vez que lo vio, y aunque la familia Martínez la había recibido con los brazos abiertos, todavía había algo que faltaba. Se incorporó, su pecho apretado por la añoranza. Chico seguramente la estaba esperando, confundido y solo, igual que ella se había sentido antes. Ese pensamiento despertó un dolor tan profundo que Lucía no pudo ignorarlo más. Con cuidado, se levantó de la cama, asegurándose de no despertar a los Martínez. Se movió con rapidez, sus pies ligeros sobre el suelo de madera, y pronto se encontró frente a la puerta principal. Dudó por un instante, luego salió, dejándose envolver por el aire fresco de la noche. Su corazón latía con fuerza mientras corría por las calles desiertas, guiada solo por los recuerdos del camino de regreso al orfanato. Cuanto más se alejaba de la seguridad del hogar de los Martínez, más rápido se movían sus pies, cada paso la acercaba más a Chico, a la seguridad y consuelo que él siempre le había brindado. Finalmente, el orfanato apareció ante ella, una sombra destacada bajo la luz de la luna. Lucía se detuvo, jadeante, sus ojos recorrieron el patio del orfanato. Su mirada se detuvo en una figura conocida. Chico estaba acurrucado junto a la entrada, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras, los ojos cerrados en una tristeza silenciosa. Se quedó quieta por un momento, su corazón se encogió ante esa imagen. Chico, llamó, su voz quebrada rompió el silencio de la noche. La cabeza de Chico se levantó de inmediato, sus orejas se alzaron al escuchar su voz. Su cola comenzó a menearse con entusiasmo mientras se levantaba de un salto, mirando a su alrededor hasta que la vio al otro lado de la calle. Sin dudarlo, ladró de alegría y corrió hacia la entrada, todo su cuerpo temblando de emoción. El corazón de Lucía se llenó de felicidad, sus pies no dejaron de avanzar hacia adelante, sus ojos fijos en la cara ansiosa de Chico, cuya cola no paraba de moverse como un borrón borroso. Pero justo cuando puso un pie en la carretera, un destello de luz apareció en el rabillo del ojo. Una motocicleta se acercaba, el motor rugiendo en medio del silencio. El pánico la dejó inmóvil, el tiempo pareció ralentizarse mientras la moto se acercaba cada vez más. Pero antes de que pudiera reaccionar, Chico se abalanzó, empujándola fuera del camino del vehículo. La motocicleta pasó a toda velocidad justo cuando Chico la golpeó, empujándola hacia el suelo. El impacto hizo que el cuerpo de Chico se elevara, girando sobre el asfalto con un ruido sordo y espantoso. Lucía cayó pesadamente al suelo,
pero se levantó rápidamente, su corazón desbocado por el miedo. Chico, gritó, su voz llena de desesperación. Corrió hacia donde estaba Chico, sus piernas temblorosas, como si hubieran perdido toda su fuerza cuando se arrodilló junto al cuerpo inerte de él. Chico yacía inmóvil, su respiración era débil y entrecortada. Sus ojos apenas se abrieron, y en ese instante, sus miradas se cruzaron. A pesar del dolor que sentía, en sus ojos se veía la calidez de siempre, el amor inquebrantable que nada podía derribar. Chico la había salvado sin vacilar, como siempre lo hacía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía mientras sostenía la cabeza de Chico, acariciando su suave pelaje. No, Chico, por favor, no me dejes, susurró, su voz rota por el dolor. La cola de Chico se agitó débilmente, y luego su cuerpo se relajó en sus brazos. Los ojos de Chico se cerraron lentamente, y con su último aliento, se dejó ir. Los sollozos de Lucía rompieron el silencio de la noche, resonando en las calles desiertas. Lo sostuvo con fuerza, sin querer soltarlo aunque el mundo a su alrededor se derrumbara. Chico no era solo un perro, era su protector, su familia. El aire era cálido, una suave brisa jugaba con el cabello de Lucía mientras estaba sentada en el porche, un pincel en la mano. Se inclinaba sobre el papel, cada trazo cuidadoso, recreando los ojos fieles de Chico. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios mientras se concentraba en cada detalle, desde sus orejas hasta la expresión siempre alegre que tenía, incluso después de tantas dificultades. Había pasado un mes desde aquella noche fatídica. Chico estaba jugando con el perro del vecino. Aunque solo tenía 3 patas, Chico se movía con gracia y felicidad, llenando el corazón de Lucía de alegría. La energía inagotable de Chico, a pesar de sus heridas, le recordaba cada día la fuerza que había en él. ¿Cómo va la pintura? La cálida y amable voz de la señora Martínez rompió el silencio, acercándose con una bandeja de bocadillos, sus pasos ligeros sobre las viejas tablas de madera del porche. Lucía levantó la cabeza, apartándose un mechón de cabello. Casi he terminado, dijo, su tono tranquilo, mucho más calmado que en semanas anteriores. Observó a Chico brincar torpemente pero con determinación por el jardín. Verlo jugar, a pesar de tener solo 3 patas, le producía un orgullo profundo. Chico es muy valiente, comentó la señora Martínez. Lucía recordó el caos tras el accidente, cuando sus padres adoptivos llegaron a tiempo y corrieron a llevar a Chico al veterinario esa misma noche. Los doctores lograron salvar su vida, pero la pierna de Chico estaba demasiado dañada para recuperarse. La decisión de amputar la extremidad fue difícil, pero salvó la vida de Chico. Pensé que no lo lograría, admitió Lucía en voz baja, casi como un susurro. La señora Martínez le puso una mano en el hombro, en un gesto reconfortante. Ninguno de nosotros lo sabía, pero lo hizo, y eso dice mucho sobre él y sobre ti. Lucía parpadeó, levantando la mirada hacia ella. ¿Sobre mí? Tú y él tienen un vínculo especial, explicó la señora Martínez. Él luchó por ti, porque te ama. Lo vimos. Por eso, cuando el veterinario dijo que Chico necesitaba un hogar, no pudimos decir que no, ¿verdad? Los ojos de Lucía se humedecieron de emoción, pero intentó no dejar que las lágrimas cayeran. Todavía no puedo creerlo, que él esté aquí, que lo hayan adoptado. La señora Martínez sonrió con dulzura. No siempre seguimos nuestras propias reglas, pero con Chico, y contigo, valió la pena. Lucía miró hacia el jardín, donde Chico rodaba por el césped, sus ladridos cortos y emocionados resonando en todo el patio. Sentía una paz profunda, una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Aquella noche pudo haberla destrozado, pudo haberla dejado atrapada en el miedo, pero Chico, con su lealtad inquebrantable, le dio el coraje para seguir adelante. Volvió a la pintura, completando los últimos trazos en el pelaje de Chico. No era perfecta, pero capturaba su espíritu, la calidez de Chico. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas,
Lucía dejó el pincel a un lado y se estiró. La señora Martínez se levantó, observándola con atención. «Has recorrido un largo camino», dijo suavemente. Lucía sonrió, mirando a Chico, que ahora descansaba plácidamente sobre la hierba. «Ambos lo hemos hecho». La señora Martínez asintió. «Sí, los dos lo han logrado». El sol matutino iluminaba la casa de la familia Martínez, bañándola en un cálido resplandor dorado. Lucía estaba junto a la ventana, sorbiendo pequeños tragos de té. Sus ojos seguían a Chico mientras corría felizmente detrás de una mariposa en el jardín, con su cola meneándose sin parar. Sonrió, sintiendo una profunda satisfacción que antes pensaba que nunca encontraría. Habían pasado muchos meses desde que llegó allí, débil y herida, atormentada por su pasado. Pero ahora, el peso que había cargado en su pecho se había desvanecido, reemplazado por algo que finalmente podía nombrar esperanza. Lucía había encontrado su lugar en la familia Martínez, no como una extraña, sino como alguien que era amada, valorada y protegida. «¿Lista para el paseo, Lucía?», llamó el señor Martínez desde la cocina, sacándola de sus pensamientos. «Sí», respondió alegremente mientras tomaba la correa de Chico. Al escuchar el sonido familiar, Chico corrió rápidamente hacia la casa, dando vueltas emocionado a su alrededor. Siempre había sido su fiel compañero, nunca se había alejado, siempre le había dado una sensación de seguridad que no podía describir con palabras. Comenzaron a caminar por el sendero familiar a través del parque. La señora Martínez tomó la mano de Lucía mientras paseaban. Chico iba delante, olisqueando todos los árboles y arbustos en el camino. Lucía miró a la familia a su lado, su corazón lleno de gratitud. Ya no había sombras acechando en su mente, solo quedaba calidez y seguridad. En un rincón tranquilo junto al lago, Lucía se detuvo. Soltó la mano de la señora Martínez y se inclinó, colocando ambas manos sobre la cabeza de Chico. Él la miró, sus ojos marrones llenos de comprensión. «Nunca te he dicho esto, Chico», susurró Lucía, con una voz suave pero firme. «Pero tú me salvaste. Me hiciste sentir que podía volver a confiar». Chico le respondió lamiéndole suavemente la mejilla, su cola golpeaba el suelo con delicadeza. No era solo un perro, era su protector, un recordatorio constante de que Lucía nunca estaría sola. La familia Martínez se sentó en el césped, disfrutando de la paz de ese día. Lucía miró a su alrededor, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. El parque, que una vez estuvo lleno de miedos, ahora se había convertido en un lugar de consuelo. La familia a su lado, que alguna vez fueron extraños, ahora era su verdadero hogar. «Gracias», dijo en voz baja, sus ojos pasando de Chico a la familia Martínez. La miraron, un poco confundidos, pero luego comprendieron. «¿Por qué, querida?», preguntó suavemente la señora Martínez. «Por todo, por darme un hogar, por enseñarme lo que es el amor, por ayudarme a recuperar mi sonrisa». Las lágrimas brillaban en los ojos de la señora Martínez mientras abrazaba con fuerza a Lucía. El señor Martínez le puso una mano en el hombro, su rostro reflejaba un orgullo inmenso. Chico, sintiendo la emoción que llenaba el ambiente, movía la cola con entusiasmo y se acercó todavía más a Lucía. Su presencia era como una fuente inagotable de valor y consuelo. Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía sentía que su corazón estaba más liviano que nunca, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de su pasado. No solo había encontrado un techo, sino también un hogar. Había encontrado una familia que le brindaba el amor y la seguridad que alguna vez pensó que jamás volvería a tener. A su lado, Chico seguía caminando fielmente, con esa actitud de protector que se había vuelto parte de él. Esa noche, mientras Lucía se acostaba en su cama calentita, con Chico acurrucado a sus pies, comprendió que por primera vez en mucho tiempo ya no sentía miedo del mañana. De hecho, ya no tenía miedo de nada. Tenía un hogar, tenía una familia que la quería, y tenía un futuro por delante. «Buenas noches,
Chico, le susurró mientras acariciaba suavemente su pelaje áspero pero cálido. Chico se acomodó, cerrando los ojos mientras soltaba un suspiro profundo, como si también él sintiera que por fin todo estaba bien. Lucía sonrió, con el corazón rebosante de felicidad. Sabía, sin ninguna duda, que sin importar lo que trajera el futuro, siempre contaría con el amor de la familia Martínez y la compañía leal de Chico. En ese instante, entendió algo con total claridad. La felicidad no era algo pasajero ni un sueño lejano. Era real y ahora le pertenecía. Por fin había encontrado el lugar que podía llamar hogar. Gracias por acompañarme en esta emotiva historia sobre Lucía y Chico. Relatos como este nos recuerdan el lazo indestructible que puede existir entre los seres humanos y sus fieles amigos. El sacrificio de Chico no fue solo un acto de lealtad, sino una muestra de amor puro y desinluciado, un amor que salvó una vida y unió a una familia para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con alguien que necesite recordar el verdadero valor de la lealtad. Y suscríbete para seguir recibiendo más historias inspiradoras que nos recuerdan la belleza que se esconde en los momentos más simples. Como siempre, mantén viva la bondad y la empatía. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.